más que para aprovechar las oportunidades, para aprender a usar el dinero a nuestro beneficio, invirtiendo, financiándonos cuando necesitamos financiarnos y para qué si necesitamos financiar y cuándo no. Es aprender a usar el dinero, es ser financieros. Y ahí está el gran reto, porque si aprendemos a usar el dinero a nuestro favor, generamos riqueza, generamos bienestar, generamos mejor calidad de vida, lo usamos a nuestro favor y no como el problema, porque hoy el estrés financiero es una de las causas que más consultas gastronómicas genera hoy en México, ¿no? El estrés financiero es uno de los grandes problemas de los mexicanos, porque tenemos más gastos que ingresos, porque nadie nos enseñó que pues hay que gastar menos de lo que ingresa. Este episodio es presentado por M14 for Education, la plataforma de consultoría en sistemas comerciales y competitividad para negocios que comercializan productos o servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando incrementar la competitividad de tu empresa y mejorar tus resultados comerciales, visita m14.com. Con letras sería mcatorce.com, m14.com, y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado a Fernando Padilla, fundador y director general de la holding fintech Grupo Alifin, dedicada a la operación de empresas con un enfoque de financiamiento para otras empresas, arrendamiento y empresas como 9A, que opera un fondo de capital ángel. Fernando es reconocido como una de las 30 promesas de negocios en 2021 para Forbes México y finalista como emprendedor del año en 2018 para la consultora EY. Actualmente es presidente del Consejo Nacional AFICO, Asociación de Plataformas y Fondeo Colectivo. Asimismo, también es presidente de Enlace E+, capítulo Ciudad de México, el programa de institucionalización del Tecnológico de Monterrey. Hoy hablaremos de crédito para empresas en México y cómo desarrollar un ecosistema fintech. Fernando, bienvenido a Progresivo Podcast. Muchas gracias, Alberto. Encantado. Oye, pues gracias por recibirnos en tus oficinas de Ciudad de México. La verdad es que tienes un equipo bastante grande que a veces no se alcanza a dimensionar el tamaño cuando solo pones el logotipo en redes sociales o sales en el cuadrito cuando estás grabando un video. Entonces, pues muchas gracias por abrirnos el espacio de tu oficina. Encantado su casa y encantado pues, platicar contigo, Alberto. Pues, siempre es un placer. Oye, Fernando, cuando estuvimos viendo la información que nos compartieron, la parte de investigación, también con tus amigos, algo me llamó la atención y fue tu gusto por los caballos. Así es. ¿Dónde nació? A ver, los caballos, siempre que íbamos así como a algún lugar con polvo y salían los caballos, ¿no? Y mis papás le encantaban los caballos y entonces le agarras al ranchero ahí que está rentando los caballos por el paseo con cuerdita, ¿no? Cuando ibas a la Marquesa o vas a Valle Bravo y ahí como que pues, siempre agarraba yo el caballo porque a mi papá le gustaban mucho los caballos y a mí siempre me daban pánico los caballos. Y así fue mi vida de niño, me congelaba cuando era montar a caballo. Pero ya cuando fui creciendo, mi papá en sus loqueras, él no había crecido con caballos, pero el papá de mi mamá le tocó administrar un rancho muy grande y tenían caballos y era muy campo. Y mi papá pues convivió mucho con este tema de los caballos y a él le encantaban los caballos, ¿no? Y entonces en alguna época mi papá tuvo la suerte de poder comprar una tierrita ahí sobre la carretera de México a Querétaro, chiquita, ¿no? Pero en su proceso dijo, yo quiero caballos. Y empezó a comprar caballos, ¿no? Caballos ahora sí que de terracería, caballos callejeros casi, pues porque a él le gustaban mucho los caballos, ¿no? Ya luego empezó a comprar otras cosas más y se le ocurrió la loca idea de crear un criadero de caballos, ¿no? ¿Para qué? Para que los que quisieran caballos pudieran comprar un caballo para pasear en el campo. Obviamente era un hobby y que luego se dio cuenta que era un pésimo negocio y que gastaban mucho dinero, pero en ese proceso de todo, yo viendo a mi papá haciendo todo eso, como que me dio un aire de volverme valiente. Y entonces yo dije, voy a andar a caballo y me siento el valiente. Y mi hermano, que cuando éramos niños era el valiente, el que corría en el caballo, el que parecía que no le daba miedo nada, pues de repente cuando crecemos, mi hermano como que dice, no, yo respeto mucho a sus animales y yo no me subo. Y yo me doy cuenta de que ahora yo soy el valiente, yo soy el que quiero montar y el que quiero montar. Y entonces me da un empoderamiento a mí mismo sobre mi confianza a mí mismo.
y empiezo a ser el que anda en el caballo bronco y el que está así y el que busca el más. Y entonces como que me demostró pues que podía enfrentar mis miedos, uno. Dos, la conexión que logras con el caballo cuando estás montando, cuando el caballo está luchando, cuando estás caminando, pues como que sentí una conexión mágica que me empezó a conectar con los caballos, ¿no? Más allá de la loquera de mi papá, de su criadero que pues duró poco tiempo porque no había dinero que alcanzara para eso, pero me conectó mucho con los caballos y dije, me encantan los caballos, me enamoré de los caballos, ¿no? Y luego uno de mis hijos más grande tiene un tema de epilepsia y no sé, un día nos invitaron a un rancho, vamos, y extrañamente llegó un caballo, así se le acercaba y le ponía la cabeza encima a mi hijo. ¿Qué pasa? Pero a nadie más, como que mágico el momento, ¿no? Entonces como que, no sé, siempre, más allá de estos eventos, como que siempre me he sentido que estoy conectado. Me gusta el caballo porque conecta en un grado energético personal con la persona, como que leen, conectan. Cuando tienes miedo te leen el miedo, cuando estás confiado te agarran el miedo y al contrario te cuidan. No sé, como que siento que tienen una conexión y por ahí viene mi enamoramiento de los caballos, ¿no? Un poco. Oye, mencionas que fue una etapa de valentía de tu parte. ¿De alguna forma tú sientes que definió aspectos y rasgos de tu personalidad el involucrarte con caballos? Sí, 100%. Como que yo siento que de chiquito era un niño muy tímido, introvertido, con muchos miedos, tal vez sobreprotegido un poco por mi mamá. Pero sí, yo siento que tuve una infancia como con muchos miedos, ¿no? Y cuando empecé a ser joven, adolescente, que empecé a enfrentar muchos y a la hora de enfrentarlos me empecé a sentir que podía y que no pasaba nada y como que empecé a tomar confianza en mí mismo. Y sí, los caballos es uno de esos tantos eventos que yo creo que me enseñaron que hoy me llevan a ser quien soy, porque hoy pues parece que soy extrovertido y hablo y doy conferencias y tengo mi podcast y como que me muevo más y me sale muy bien, pero viene de esa valentía de enfrentar mis miedos y ver que cuando enfrentas los miedos los puedes superar y se siente bien también, ¿no? ¿Y inicialmente qué te daba miedo del caballo o en algún momento te caíste? No, de hecho nunca me caí, me daba miedo que me pudiera tirar, me daba miedo el no poder controlarlo, me daba miedo, pues no sé, que estaba corriendo peligro, no había algo en específico que me diera miedo, nunca tuve un evento negativo, pero obviamente cuando me subía al caballo con terror, con miedo, pues el caballo pues lo presentía, iba nervioso el caballo, tal vez hacía movimientos que no controlaba y me daba pánico, ¿no? Pero nunca me pasó nada, ¿no? De hecho, me pasó ya cuando estaba grande, cuando ya lo enfrentaba y porque ya lo retaba y me iba al riesgo y me tiró varias veces el caballo y gracias a Dios no me pasó nada, pero nunca me dio miedo, porque aprendí que parte del miedo es enfrentarlo, ¿no? Cuando lo enfrentas, lo superas. Sí, como que te da esta chispa de adrenalina. Sí. Cuando estás haciendo algo que te saca de tu zona de confort. Exactamente. Es que a nadie le gusta salirse de su zona de confort. Es muy cómoda la zona de confort. Pero pues todos tenemos miedos y todos tenemos el enfrentarlos, superarlos, como que te da ese adrenalina, te sientes más fuerte, te ayuda a crecer. Y pues, el caballo es uno de estos casos que dices, uff, sí. Y me sentí valiente. Y digo, nunca lo había dicho en voz alta, pero ahorita que me preguntas, eso es lo que me gusta de los caballos. Que me ayudó, es uno de los vehículos que me ayudó a enfrentar un miedo, que me dio mucha confianza y que me ha dado mucha seguridad en la vida, como un ejemplo de aprendizaje de qué pasa cuando enfrentas el miedo, ¿no? Y mencionabas que en ese entonces tu hermano era el valiente. Mi hermano era el valiente, mi hermano era el que decía que sí a todo. Yo decía, wow, pero no, yo era el más conservador, yo me cuidaba más. Ibas dimensionando más el riesgo. Dimensionaba más el riesgo y decía que no sé si porque estaba más sobreprotegido, porque era el chiquito de la familia, porque atléticamente tal vez mi hermano era muy hábil y yo no me sentía tan hábil o no era tan hábil. Él era el deportista, yo era el estudioso, ¿no? Entonces como que era esos papeles que juegas en la familia. Entonces cuando eran estos temas intrépidos de súbete a un caballo y galopa y corre y pues yo me sentía que no tenía las habilidades para hacerlo, ¿no? Y eso me generaba miedo y yo veía a mi hermano que lo podía. Y al final luego crecimos y pareció al revés, ¿no? Ahora mi hermano es el conservador, o sea, es deportista y hace muchas cosas, pero como que ya se volvió el más cuidadoso, es más
menos temerario, ¿no? Y ahora yo soy un poco más arriesgado. Él trabaja en una empresa, yo soy el emprendedor. No sé. Oye, ¿y la relación con tu papá? O sea, ¿cómo era en ese papel en ese entonces donde él era el valiente, tú eras el introvertido? ¿Tú sientes que de alguna forma la relación con tu papá cambió cuando tú empezaste a tomar más riesgos, pues considerando que él tenía este amor por los caballos? Sí, yo creo que sí. O sea, yo siento que cuando era niño, como que mi papá le adoraba más la píldora a mi hermano porque se ve el que jugó. Mi papá en alguna época de su vida fue portero del Cruz Azul, era súper, era súper valiente, hacía de todo, como que no le daba miedo a nada. Esa es la imagen que yo tenía. Igual en el fondo tenía muchos pánicos, no lo sé, pero él enfrentaba todo, nunca decía que no a nada. De todos los deportes lo llevó, como te digo, jugó de portero en Cruz Azul poco tiempo, pero estuvo profesional. Entonces, pues cuando yo era niño, pues obviamente que uno de sus hijos fuera muy atlético, estuviera en todos los deportes, dijera que hacía todo, pues como que sí sentía que había una preferencia hacia mi hermano que a mí, ¿no? Cuando crecemos y yo empiezo a jugar, yo empiezo a estar en el caballo, ser más atlético, pues obviamente pues llamaba más la atención de mi papá y tal vez también cubrí esos temas, ¿no? De que tal vez de chiquito me sentí tal vez menos observado por mi papá y cuando empiezo con el cabello y todo eso, pues me empiezo más observado y reconocido, ¿no? Sí, definitivamente eso era parte del motor interior, ¿no? De destacar, ¿no? Y esa era la parte que destacaba y entonces empecé a hacerlo y tal vez es mi motor, ¿no? Sí, que de alguna forma que siempre vivimos buscando esta aprobación también, pues inicialmente de nuestros papás. Y cuando sentimos que no somos aprobados por uno o por el otro, pues muchas de nuestras acciones inconscientemente nos llevan allá. Sí, 100%. Uno está persiguiendo querer ser querido, ¿no? Querer ser aceptado por esas personas, ¿no? Por tus conceptos que uno cree que los tiene y que pues, no eres igual. O sea, para mi papá, él siempre era como, él quería ser siempre muy parejo, ¿no? Y él siempre fue muy parejo y no hizo así como diferencias, pero en el fondo emocionalmente sí me sentía que había diferencias, ¿no? Porque tal vez yo no estaba en el caballo cuando mi hermano sí, o tal vez yo no estaba en el equipo de fútbol cuando mi hermano sí, y pues eso le encantaba a mi papá, ¿no? Entonces, sin que hiciera diferencias muy puntuales, sí las hacía, ¿no? Y yo lo sentía emocionalmente, entonces como que sí me sentía esa búsqueda de reconocimiento constantemente, ¿no? Y cuando empiezo a montar, pues lo empiezo a obtener, ¿no? Y cuando tienes este reconocimiento y obviamente ya como una sensación de valentía y que te empiezas a enfrentar a nuevos riesgos y a nuevos retos, ¿qué empieza a pasar en tu vida como profesional cuando te involucras en la empresa familiar? A ver, obviamente tomo más atención de mi hermano, de mi papá, pero, pero este tema de la valentía de los caballos me ayudó mucho en mi carrera profesional porque me empecé a atrever cosas, ¿no? Empecé a ver cosas que normalmente igual no me hubiera atrevido, pues me empiezo a atrever, me empiezo a meterme en lugares donde no me correspondían, ¿no? Porque yo estaba estudiando en la empresa familiar. Estaba estudiando ingeniería y medio que trabajaba medio tiempo, medio trabajaba porque no me pagaban sueldo, como que lo era más amor al arte. Pues yo quería aprender, desarrollarme profesionalmente, pero empiezo a trabajar ahí y me empiezo a meter en todos lados, ¿no? Y como ingeniero, pues el área de trabajo será las máquinas, la producción, la eficiencia, la calidad, los procesos. Pero pues yo lo veía y veía a los clientes y preguntaba y me metía de curioso a ventas y luego veía en administración y el manejo del dinero y me metía ahí. Y esa curiosidad me fue llevando pues a los distintos lugares de la empresa, ¿no? Incluido pues de repente alguna bronca con el sindicato y pues el que era el director general pues me dice, Fer, ¿tú vas? Le digo, ¿cómo? ¿Cómo que yo voy con el líder sindical a ver un problema de una huelga, no sé qué? Y pues dije, va, y me siento, y en la sentada, pues salió bien y salió positivo, y porque me atreví, no porque supiera que iba a decir que iba a sentarse un chavito de 20 años o 22 años con un líder sindical de 70 años, que está amenazado con una huelga, pero pues me mandaron, y yo dije que sí, y me aventé, y hice, y logré, y avancé, y como que me empoderó mucho, ¿no? Todo eso de atreverme a hacer cosas, ¿no? Y creo que es parte de mi desarrollo en esa empresa que luego
el convertirme en emprendedor y abrir mis propias empresas y estar explorando todo eso, pues era un poco atreverte. No es que tengo todo seguro y no lo tenía todo escrito y no sabía que me iba a ir bien o pues no sabías, era aviéntate y hazlo, ¿no? Y era un poco súbete al caballo y monta, no va a pasar nada. El suelo está ahí, es lo máximo. Es como ya dimensionas hasta dónde puede llegar. Sí, es un poco de valor y atreverte a hacer las cosas. Y eso me ayudó a tomar decisiones y de repente acabé siendo el director general de la empresa, de la familia, ¿no? Pues cuando todavía tenía una edad que pues, no había sentido que fuera, pero pues era porque nadie más se aventaba a hacerlo, nadie quería hacerlo, pues era lo que se podía y era el que me atrevía a hacerlo, ¿no? Y fue el que tomé las riendas de la empresa, que eso me llevó a emprender los otros negocios y el emprender los otros negocios también fue un poco de pues ser ingeniero, que no tenía nada de financiero y acabé de emprendedor financiero, ¿no? Y en algún momento no te metiste en la empresa familiar, mencionas, oye, pues estoy entrando a distintas áreas y obviamente con esta parte de ingeniero y hasta cierta parte de auditor, porque tú ya vienes con este know-how escolar donde estás buscando errores, ¿no? En cada una de las áreas y cómo vas haciendo mejoras. ¿No te metiste en problemas en ese entonces? A ver, seguramente cometí muchos errores y muchas decisiones muy malas, pero me ayudó a enfrentarme también en el proceso de estar ahí dirigiendo la fábrica, también me ayudó a cuestionarme de por qué estaba ahí, ¿no? Y al final, pues me lleva a la parte inicial de dónde escogí, por qué soy ingeniero industrial. Y yo me acuerdo que cuando estaba escogiendo qué carrera estudiar, como que pues pues a esa edad la neta es que no tienes ni idea qué quieres ser, ¿no? Bueno, yo no tenía ni idea qué quería ser. Yo sabía que en la familia había una fábrica dentro de otros pequeños emprendimientos que tenía mi papá y ya, ¿no? Mi hermano estaba estudiando finanzas, economía, no finanzas, economía, pero yo como que no tenía nada que hacer. Yo veía oye, pa, ¿qué te sirve que yo estudie? ¿No? Esa fue la pregunta que yo le hice a mi papá. ¿Qué te sirve que yo estudie para las empresas de la familia? ¿No? Para tus emprendimientos, para tus empresas, para la fábrica. Pues, ¿qué sirve más? Obviamente en ese momento mi papá me mandó al demonio, pues estudia lo que tú quieras, no lo hagas porque ¿qué me sirve a mí? Está bien, pero bueno, a ver, si te dijera qué te sirve más para la fábrica, ser administrador o ingeniero industrial, ¿cuál dirías que sirve más? Ah, pues de servir sirve más un ingeniero industrial porque es una industria, ¿no? Pero, de nuevo, estudia lo que tú quieras. Pero yo en mi cabeza entendí, estudia ingeniería industrial, ¿no? Y por ende estudié ingeniería industrial. Al final agradezco que me haya metido a estudiar ingeniería industrial y me encanta, pero cuando yo estaba en la fábrica, en los fierros, en la grasa, en la administración, y era una fábrica además con industria, pero agrícola. Entonces acabé en el mundo agrícola, industrial, plástico. Y una de las cosas que me di cuenta en el día a día es pues, que también no sabía, porque estaba ahí porque azares del destino acabé ahí, no porque yo decidí estar ahí. Y entonces cuando empiezo ya, la empresa empieza a funcionar, pues me empiezo a dar cuenta también que tampoco es mi motor de la vida, no es mi sueño estar aquí, no es mi sueño estar toda la vida acá, ¿no? Entonces, digo, no sé si ya me desvié la pregunta, pero me empezó a retar decir, ¿por qué me despierto todos los días? ¿No? Este tema de preguntarte al espejo todos los días, lo que voy a hacer hoy es lo que quiero hacer hoy el resto de mi vida. Y me empezó a dar como, híjole, no. ¿Cuántos años tenías? Tenía, pues, ¿qué serán? Yo creo que ahí en esas dudas empecé con 25, 26 años. Ya llevaba 9, 8 años trabajando en la fábrica. Pues sí, como 25, 26 años. Y entonces empecé a decir, oye, a ver, ya la fábrica medio que está funcionando, todavía le faltaba mucho por crear, crecer y hacer, había muchas oportunidades, pero yo me di cuenta que no era lo que quería hacer todo el tiempo, ¿no? Y entonces agarré y dije, oye, los miércoles voy a agarrar ese día para pensar qué más puedo hacer, ¿no? Y ahí empezó mi chip de emprendedor. Y entonces lo que hacía todavía no estaba casado ni nada, vivía en casa de mis papás todavía, y entonces yo iba los miércoles, no iba a la fábrica a trabajar, subía una silla a la azotea de la casa, con un cuaderno, me sentaba en la azotea y me ponía a pensar y escribía, ¿no? Pues bueno, ¿qué más podría hacer? A ver, pues construir, ¿no? No sé, y luego empecé a decir, oye, ¿qué otro negocio? Y veía un espectacular, oye, el negocio de los espectaculares. Y me empecé a poner a hacer, desarrollar, a pensar. Luego me bajaba a un escritorito que había puesto ahí en casa de mis papás y me ponía a trabajar
a pensar ideas. Luego, en este proceso de pensar ideas, me casé, me salí de vivir de casa de mis papás, pero yo seguía yendo los miércoles a mi día de pensar, porque todo estaba buscando qué hacer, ¿no? Y obviamente buscaba oportunidades, dolores y pues, hacía modelos de negocio y investigaba el mercado, porque tenía esa hambre de encontrar algo que hacer que me motivara, porque el trabajo en la fábrica, pues me estaba dando cuenta que pues, estaba ahí porque estuve ahí, pero no porque me motivara lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Tú a dónde, cuando ya estabas operando como director general, hasta dónde creías que podía llegar la fábrica? A ver, yo creo que tenía mucho potencial de crecer. Es un mercado que estaba desatendido, que tenía muchas necesidades, que estaba creciendo, pero involucraba meterse más a fondo, que te encantara el mundo que estaba, el problema que estaba resolviendo, que el principal era el tema de la producción agrícola. Yo como que no estaba tan enamorado del tema de la producción. O sea, me gustaba, pero no me gustaba. Pues medio que yo agarré una fábrica funcionando con 1000 problemas. Entonces mucho de mi tiempo estaba ahí resolviendo bronquitas, problemas, sobreviviendo, agarrando nuevos clientes, metiendo máquinas nuevas. Pero al final no me enamoraba lo que estaba haciendo, ¿no? Como que sentía... Y además también me sentía solo. Pues porque, no sé, como director general de esa empresa familiar, pues estaba mi papá y cuando tenía broncas, pues, jefe, échame la mano, ¿qué hago, no? Y pues él siempre estaba ahí para ayudarme, darme consejos. Y muchas veces como empresario pyme, pues de repente mi problema es que no tengo para pagar la nómina. Y más allá de, oye, pues hay este cliente que estoy esperando que llegue la factura y háblale al cliente, pero al final, pues yo sentía con mis 25, 27 años más o menos que traía cuando estuve director general, en ese rango de edad, pues tenía 100 empleados, ¿no? Entonces como decía, ¿qué voy a hacer? O sea, y además se les pagaba semanal, no tengo dinero para pagar la nómina de esta semana. ¿Qué le voy a decir a 100 empleados? 100 gente que depende de esto para comer, para vivir. No puedo fallarle a esas. Yo me sentía con la responsabilidad a mis 27 años de que todo saliera, ¿ya? O sea, y de que esa gente tuviera su sueldo y no podía fallarles. Pero pues el cliente no pagaba porque me pedía, no me han pagado a mí, quería un día más y yo decía, ¿qué hago, no? Jefe, ¿qué hago? Ayúdame. Y muchas veces mi papá cuando tenía dinero, pues bueno, a ver, te hago una aportación de capital y aportaba un poquito de dinero y con eso salíamos adelante y luego cobrábamos el cliente. Pero también un día mi papá dijo, pues, no puedo ya seguir metiéndole dinero a la empresa, ¿no? Ya, mejor cerremos ya, hasta aquí. Y yo decía, no podemos cerrar. Entonces como que traía muchos esos estrés de hacer que la empresa siguiera funcionando, este mercado, los clientes, y decía, no me enamora, no, tenía muchos problemas, pero al mismo tiempo veía que era un mercado que estaba desatendido, que tenía mucho potencial, pues que si hacías una inversión de capital fuerte, metías máquinas mucho más nuevas, metías más lana, pues podías lograr mucho, pero yo no estaba dispuesto a hacer ese camino, ¿no? Como que no me motivaba a hacer ese camino. Entonces como que me quedé manteniendo, creciendo poco a poco lo que había, ¿no? Pero no me metí más a fondo sabiendo que había ese potencial de que había un mercado enorme, ¿no? Inclusive habían varias empresas de Europa que estaban queriendo entrar al mercado mexicano porque había una posibilidad muy grande y había pocos competidores, o sea, había una posibilidad de hacer mucho más, pero no estaba dispuesto a aventármela porque voy a involucrar mucho trabajo, mucha inversión, muchas cosas y no quería hacerlo. Es como eso se quedó ahí y eso fue lo que me fue empujando a buscar qué más hago hasta que encontré pues lo que ahora hago. O sea, estabas buscando cada miércoles tu propósito. Mi propósito. Y esta introspección. Exacto. Y al mismo tiempo lidiando con la responsabilidad de director general, buscando flujo de efectivo semana a semana para pagar la nómina. Pues no me imagino el nivel de estrés y depresión que tenías. Pues sí, y la verdad es que también me sentía como que no tenía idea, porque yo empecé a trabajar en la fábrica al mismo tiempo que estaba estudiando. Y empecé a trabajar pues quiero aprender, ¿no? Porque también como ingeniero industrial, muchos de los proyectos que me dejaban en las clases, pues era el análisis de un proceso de producción. Pues estaba la fábrica de la familia, pues veía ese proyecto de eso. Entonces como que fui conociendo en la empresa conforme fui estudiando, porque los proyectos que hacía de las distintas materias usaba la fábrica como ejemplo, ¿no? Entonces me fui aprendiendo y cuando ya dije, oye, ya quiero trabajar, pues dije, pues órale, me dijeron, entra a trabajar, pero pues no hay como dinero para sueldo, ¿no? Pero si quieres ir y aprender, pues
go for it, ¿no? Igual te hacemos proyectos y por cada proyecto te voy pagando. Que no lo pagaba la fábrica, me lo pagaba mi papá, ¿no? Como ayudando a su hijo que empieza a trabajar. Así empecé, como con ganas de aprender, y cuando volteo para atrás ya era director general y habían 100 personas que eran responsables de mí y teníamos que ver que el cliente pagara y tenía que irme a Chihuahua a ver por qué demonios no pagaba y tenía que negociar con el proveedor de la materia prima y tenía que ver que el sindicato no nos hablara de huelga porque lleva atrasado 3 meses en los pagos de las cuotas y sí, y tenía 20 y medios de años y como que dije, ya estoy aquí, estoy atorado y como que sí, no había la pasión, estaba ahí porque con mucha presión, con mucho estrés, con muchas cosas y pues con muchas necesidades, pero lo que dices es correcto, estaba ahí, pero no tenía el propósito, estaba ahí, no tenía claro cuál era mi proceso, mi why, mi por qué demonios estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Oye, y cuando te sales de casa de tus papás, te casas, ¿cómo afecta tu relación de pareja el hecho de tener toda esa presión? Pues definitivamente había muchos momentos de súper estrés, porque además no creas que yo tuviera un sueldote así de director general y ya estaba casado y tenía que mantener pues la casa, la familia y y pues obviamente llegaba muchas veces roto a la casa con mi esposa, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No tengo para pagar la nómina, el cliente no me paga, ya no estoy cansado de salir de este hoyo. Pero creo que hizo mejor, más que afectar, ayudó. Porque pues en esa época, sobre todo, pues mi esposa jugó un papel mucho de ser mi socia, mi partner, mi confidente, mi colchón, mi hombro, mi consolador de, ve, no pasa nada, va a salir. Y ayudarme a agarrar confianza, no te preocupes, va a salir. Y salía, y siempre salía. Pero pues obviamente nos ayudó a conectarnos muchísimo porque pues siempre estaba, cuando yo llegaba a la casa ya decir, puta, ya no aguanto ni un día más. O sea, ya como decir, no te preocupes, lo vas a resolver, no te preocupes, lo vas a resolver. Y entonces, en ese momento que igual yo podría haber sentido que me iba a exigir o me iba a señalar como, pues estás fracasando, no lo estás logrando, necesito más. Al contrario, era como una buen partner y me daba confianza. Y obviamente me daba fuerza y al día siguiente obviamente iba y movía y lo resolvíamos. Y siempre sobrevivíamos y siempre lo resolvíamos, ¿no? Entonces, pues más que afectar, yo creo que ayudó mucho, ¿no? Y sobre todo en esos primeros años de matrimonio que estás haciendo una nueva vida, reinventándote, recreándote, pues me ayuda mucho ese proceso, ¿no? El proceso del dolor, de la crisis, creo que fortalece más que debilita. Oye, ¿cuánto puede afectar, no? O sea, el hecho de también si te hubieras casado con otra persona que probablemente hubiera tenido una visión diferente de lo que es emprender, pues probablemente no hubieras tenido ese apoyo que tuviste y tu destino también económico y empresarial hubiera sido otra cosa. 100% digo, no sé, no puedo imaginar cómo hubiera sido con otra persona, porque tampoco es que mi esposa estuviera en el mundo de conocer mucho emprendimiento ni nada. Ella es más, cuando nos casamos ella seguía estudiando, ¿no? Más aceleramos mucho el paso, pero tampoco es que subiera, le salió natural. No es que sus papás fueran emprendedores tampoco, o sea, le salió el tema de apoyo y me ayudó y me empoderó para hacer lo que hoy soy, ¿no? 100%. Es parte de mi éxito y cuando también tengo mis momentos de estrés hoy en día, también esa reacción sigue existiendo en Mariana, ¿no? En mi esposa y tengo ese colchón donde sé llegar, que lo que me va a dar es confianza para, claro que puedo, ¿no? Más allá de las broncas que hay. Oye, y en esta actividad, en estas acciones que hacías de innovar ya con control de director, pues tuviste un problema buscando financiamiento para maquinaria. ¿Qué problema tuviste y cómo lo terminaste resolviendo y de qué te diste cuenta? A ver, una de las cosas que tenía esta fábrica es que pues ya era una fábrica con muchos años, tenía máquinas de los años 60, estamos hablando que aquí estamos en los años 2000, pero la fábrica funcionaba con máquinas de los años 60, ¿no? Y las máquinas funcionaban y se producía, pero producía con muchas broncas, ¿no? La calidad era bastante mala, o sea, hacíamos tela y de repente la tela salía con hoyos. Pero así hacíamos la tela, ¿no? Así salía. Y pues llegaba el cliente y obviamente le tenías que dar descuento, pues porque la tela tenía hoyos y pues la entregabas, ¿no? Y la compraba. Y todavía regresaba el cliente por más. Adicional que pues no teníamos la capacidad de entregar todo lo que nos venían a comprar y entonces dejábamos muchas ventas en la mesa
Y a pesar de que no le entregábamos completo al cliente, el cliente regresaba y volvía a comprar, ¿no? Es una de las cosas importantes. Entonces, pues muy fácil. Oye, a ver, pues si tenemos máquinas viejas, lo que necesitamos es invertirle en mejores máquinas. Y había muchas. Yo veía a mis competidores que ya tenían máquinas nuevas y yo seguía con mis máquinas viejas. Pues ¿por qué? Porque no teníamos dinero para invertir máquinas nuevas, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo encontramos unas máquinas que no eran las nuevas, no eran las más caras, unas in-between que eran mucho más accesibles, pero de todas maneras necesitaba conseguir el dinero para comprarlas, ¿no? Al principio, pues bueno, jefe, aportación de capital, si se puede, y pues al principio con una se pudo, pero luego ya no se pudo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hago para modernizar el equipo de maquinaria? Entonces, pues dije, pues voy al banco a pedir un crédito. La empresa lleva 40 años de existir, tiene prácticamente el mismo número de cuenta a los 40 años, aunque el banco ha cambiado de nombre, tiene 40 años de información, que decir, el banco tiene 40 años de información de cómo entra el dinero, cómo sale, cómo entra, cómo sale. Para mi lógica elemental de las finanzas dije, pues nos conoce, somos los clientes hace 40 años, pues me puede prestar. En ese entonces el mundo fintech, tecnología, pues no existía, ¿no? Te ibas con tu carpeta impresa al banco y le entregabas al banco tu carpetota de ahí está mi expediente, todo ordenado y lo entregábamos, ¿no? Y al final, el proceso, pues muy amable en la sucursal, nos decían que sí, que sí, que sí. Después de 6 meses nos llegaba una carta a la fábrica diciendo, disculpe, pues no podemos acreditar el crédito, gracias por participar, ojalá en el futuro le podemos ayudar, ¿no? Y nos decía que no. Yo no entendía por qué la institución financiera que había sido mi proveedor de productos, de servicios financieros, con el que pagábamos nómina, con el que pasaban todos los cheques, los pagos, todo pasaba por ahí, pues no me podía prestar $1,000,000 para comprar 5 máquinas. No entendí por qué. Obviamente el banco nunca visitó la empresa, nunca entendió que pues entregábamos tela mala y que de todas maneras la compraban, que no entregábamos los pedidos completos, que si yo tenía más producto y mejor, no tenía que dar el descuento, iba a poder vender más y solito el dinero generaba para pagar las máquinas, ¿no? Estaba muy fácil, pero el banco no lo entendió porque pues, él vio mis papeles y los papeles, pues sí, tenía mi contador de banqueta, o sea, no tenía a un auditor revisando los papeles y sí, en los gastos de la empresa, pues tenía cierta informalidad, es cierto. Pues obviamente como empresarios pyme, pues tampoco tienes unas grandes utilidades en los estados financieros, pues tampoco quieres pagar muchos impuestos, nada fuera de ley, pero pues sí ahí juegas, ¿no? Como empresario pyme tienes cierta informalidad y es lo que vio el banco. Y el banco, pues a la hora de verme en papel, pues no me importa la historia. No calificas porque los números no dan, no te puedo prestar. Y luego buscando en un evento encontramos a una empresa que se dedicaba, que no era banco, era una empresa que se dedicaba a dar préstamos. Y dije, pues igual sí me presta. Entonces el chiste es de que órale va, sí, mándame el expediente, se lo mandamos el expediente igual. En una semana me dicen, ven, nos visitaron a la fábrica, conocieron, les expliqué las historias, me llaman a su oficina, voy a la oficina, todo esto en una semana. En una semana, perfecto, no sé qué, quién eres, cómo eres, qué quieres ser, para qué quieres hacer dinero, perfecto, ven mañana por tus cheques. Yo dije, ¿qué? En una semana, lo que en 6 meses del banco que me conocen, oye, que me acaba de conocer, me entrevistó, me visitó. Una semana, me dieron mi cheque, firmé un contrato que como ignorante no leí el contrato, pero pues yo lo firmé y me dieron mi cheque, con ese cheque compramos las máquinas, empezamos a producir y magia, ¿no? Y dije, pues, ¿qué pasó? ¿No? Digo, más allá de que el contrato que firmé tenía sus cláusulas medio gandallas, y al final, luego ya que salí del problema, empecé a leer el contrato y dije, es que firmé, ¿no? Y me costó dinero y me costó mucho, pero me resolvió y al final lo que logré con las máquinas ayudó a pagar el crédito y pagué hasta el último centavo y me fue bien, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasó diferente entre el banco y Que estos se dedicaron tiempo a entenderme, me visitaron, entendieron para qué lo iba a usar, entendieron que le estaban prestando sí a la fábrica, pero me estaban prestando a mí. Y que yo tenía claro que ese dinero lo iba a usar para esas máquinas que iban a producir más y no lo iba a usar para irme de vacaciones o para otra tontería, ¿no? Les di la confianza, obviamente lo amarraron muy bien y me pusieron garantías y amarraron muy bien para asegurarse que sí iba a pagar y que no me iba a hacer menso, y que lo iba a usar para las máquinas. Entonces como que esa confianza, lo que hicieron diferente es que
esta empresa que se dedicaba a prestar dinero me entendió y supo para qué lo iba a hacer y les di la seguridad para que me lo prestaran. El banco, pues, no me conoció. Vio los papeles desde allá. Y en los papeles, pues, ni entendieron para qué lo iba a usar y no calificaba y tan. Entonces vi que la clave del éxito del financiamiento no es que tengas un algoritmo súper complicado, es si conoces al empresario, si conoces al Fernando y entiendes realmente para qué lo va a usar y lo que va a usar realmente va a ayudar a que la empresa crezca, genere más ingresos, genere más utilidad, pues se vuelve un no-brainer prestarle, ¿no? Eso es lo que yo entendí que el otro vio y que logró porque sí tuvo éxito, ¿no? Y así es como logré el financiamiento, ¿no? Y me enseñó que pues la clave no es ver el papel, es entender al empresario que está atrás del papel, ¿no? En ese entonces... Y ahora me dirás si hoy existe inclusión financiera para pymes en México. En ese entonces, pues no existía inclusión financiera para pymes, ¿no? Hoy empieza a existir o ha existido. Parte de mis emprendimientos lo que he hecho es justo resolver eso, intentar resolver eso con mi granito de arena, ¿no? Con mi capacidad de lo que puedo llegar a alcanzar. Y eso es lo que hemos hecho y eso es lo que donde encontré la pasión, ¿no? Encontré esa pasión de poder ayudar al empresario pyme porque el empresario pyme está ahí abandonado y está olvidado y todo el mundo le quiere vender y cobrar, pero a la hora de que necesita dinero para crecer ya no se llame capital, deuda, un préstamo. Pues normalmente el sistema financiero, los grandes capitales, pues no ven a las pymes, ven a las grandotas y a los gobiernos y yo veía que las pymes estaban abandonadas de todo esto y no quiere decir que no tengan la necesidad, ¿no? Y pues bueno, vi esa oportunidad de inclusión financiera, pues oye, cuando sale todo esto, que vivo todo esto, ¿no? El problema, el sistema bancario, que no me entendió mi banco de toda la vida, me estaba enojado con el banco, echando la culpa que no servía para nada. Luego entendí que había su racional de por qué no me prestaron y tenía sus razones. Veo una nota del periódico El Economista, estaban leyendo el periódico y de repente veo al presidente de ese entonces hablando de un nuevo modelo de empresas financieras en 2006, de un nuevo modelo de empresas del sistema financiero que tienen el objeto de resolver la falta de inclusión financiera, ¿no? Y en el artículo mencionaban un ejemplo de, por ejemplo, en las poblaciones de menos de 50,000 habitantes en el país, pues no hay infraestructura bancaria y por ende las personas que viven ahí, principalmente señoras, porque la mayoría de los hombres se van a Estados Unidos a trabajar, pues están abandonadas del sistema financiero, no hay bancos, no hay cajeros, no hay nada y están totalmente desatendidas del sistema financiero. Entonces que estos nuevos modelos de SOFOMIS iban a llegar a estas poblaciones para intentar darles servicios donde los bancos no llegan, ¿no? Dándoles crédito para que puedan invertir en inventarios para su puesto del mercado, porque las mujeres es las que controlan la economía, son los que se quedan en los pueblos. Y yo leí ese artículo hablando de los ejemplos de las señoras que se quedaban solas porque su esposo se iba a Estados Unidos y que no había bancario y que estaban fuera del sistema financiero y entonces que no tenían acceso a crédito y que no tenían acceso a nada, ¿no? Yo decía, justo viviendo mi experiencia del otro lado, yo decía, oye, yo estoy en la Ciudad de México. Tengo una fábrica que tiene 40 años, dirijo una fábrica que tiene 40 años de historia. Tiene 100 empleados. Bien o mal, paga impuestos. Tiene a los empleados dados en Seguro Social, pago impuestos, Infonavit, se paga todo. Estoy totalmente incluido porque tengo cuenta bancaria, tengo tarjeta de crédito, inclusive había una línea revolvente que el banco tenía enganchada a mi tarjeta de crédito, ¿no? El banco tiene mi información, pero yo me sentía igual que la señora donde no hay infraestructura. Decía, ¿cuál señora en el pueblo de menos de 50,000 habitantes? Los empresarios pyme aquí en México estamos igual, no estamos incluidos. Estamos incluidos en lo que pagamos, comisiones. Pero cuando yo necesito financiamiento, pues el sistema bancario no me voltea a ver a mí. Yo soy de alto riesgo, igual que voltean a ver a la señora del pueblo. Entonces, como que dije, ahí fue como mi tema de qué hacer. Si yo tengo ese dolor, pues si existen estas nuevas empresas para atender los no atendidos, pues ahí es donde nace un poco el nacimiento de mi emprendimiento, ¿no? En la primera parte, porque decía, está bien, ya encontré el mercado, pero el problema faltaba, pues si no podía para pagar la nómina muchas veces, pues la materia prima de una financiera es dinero, ¿no? Y ahí viene el otro, ¿de dónde saco ahora el dinero? Pero ya sabía que yo quería hacer eso, ¿no? Como que dije, ahí hay una oportunidad, ¿no? O sea, ¿te pareció tan interesante el modelo y el problema
Que aquí dijiste, oye, sí vale la pena el riesgo y el esfuerzo. A ver, sí, como que fue la combinación de, oye, el que me conoce toda la vida no me conoce y no me prestó. El que no me conoce me prestó, aunque sea con cláusulas medio truculentas, y me iba a costar carísimo. Entonces, como que por un lado me sentí decepcionado del que me conoce de toda la vida. El que no me conoce me sentí agradecido y traicionado al mismo tiempo. Y al mismo tiempo yo veía, oye, estoy solo. O sea, ¿quién me ayuda a sacar adelante esta fábrica? ¿Quién me ayuda a sacar esto adelante? Y platicando con otros, la fábrica estaba en Iztapalapa. Y de repente íbamos a comer algunos de los que estábamos ahí trabajando en la fábrica, íbamos a comer ahí por una zona donde había restaurantitos, íbamos a comer y platicábamos. Y yo en la plática que tenía con esos pocos, pues veía que teníamos el mismo dolor, el mismo problema, ¿no? Y adicional veía que mis empleados obreros que tenían la fábrica también tenían la misma bronca, a pesar de que tenían la nómina con el banco y el banco nos llenaba de publicidad de la nómina del banco y el crédito nómina y todo esto. Pues los empleados me seguían pidiendo prestado a mí como patrón. Oye, Fer, ayúdame, que tengo una bronca. Puta, ve al banco y pide el crédito. No, es que ya fui y no me lo dieron. Entonces yo veía que el mundo de verdad en el que yo me veía no lo volteaba a ver el banco, ¿no? Y tenía esta historia con la otra empresa donde me sentí traicionado, engañado, porque decía, no puedo prepagar y me cobran realmente, cuando empiezas a entender las tasas de interés, dije, lo que me van a cobrar, ¿no? Pero bueno, salió por el mismo destino que lo hice. Y al mismo tiempo estaba estudiando la maestría. Y estudiando la maestría, pues obviamente tenía un amigo ahí en la maestría con el que pues, hacíamos todos los trabajos de la maestría juntos, y le platico la idea y él me platica, oye, yo y otro de mi oficina, él era el financiero, ¿no? Es un cuate que está en el mundo financiero, bursátil, sofisticado, compra-venta de acciones. Cuando hablas financiero sofisticado, imagínate, ahí es donde trabaja, ¿no? Me dice, oye, justo nos contrató una financiera no bancaria de Brasil que está saliendo pública, está levantando bonos bursátiles en Brasil y nos contrató a nuestra empresa mexicana para que le vendiéramos su papel o sus bonos en inversionistas mexicanos. Y no me acuerdo los números, pero ponle que le pusieron, oye, véndeme 5 millones de dólares o 50 millones de dólares. Y dice, al día 1 que nos dieron el mandato para conseguirles inversionistas, ya teníamos vendido el doble. Y entonces dice, nos dimos cuenta que los grandes capitales les encanta estas empresas o estos negocios que están resolviendo lo que los canales tradicionales no resuelven. Y en México hay una oportunidad tremenda y acaban de salir las SOFOMES. Estoy platicando con Alejandro, esta persona con la que estoy es Adolfo, que es uno de mis socios actuales, y me estoy justo platicando con Alejandro, mi otro socio, de queremos hacer una SOFOME en México para aprovechar esto, porque nosotros que hablamos con los grandes capitales, les encanta este tipo de capital, este tipo de oportunidades. Entonces queremos hacer una SOFOME para que luego se conecte con el mundo bursátil. Y ahí fue como, oye, por este lado yo tengo este dolor y estoy viendo que este es el camino, y tú por el otro lado estás viendo del otro lado del dinero. Oye, pues como que yo ya me quiero salir de la fábrica, he estado persiguiendo un sueño de qué hacer, me encanta. Me encanta, ¿por qué? Porque más allá de la oportunidad de negocio y más allá de que se conectó mágicamente porque nos coincidimos en la maestría, lo hablamos, ellos estaban buscando hacerlo, pero no sabían qué le iba a operar. Yo quería hacer algo más y podía operar eso y quería hacer algo así. Entonces como que fue de, órale, vamos a hacerlo juntos, yo lo puedo hacer, yo me puedo encargar de operarlo. Ustedes ayúdenme a conseguir la materia prima, yo me encargo de estructurarlo, yo sé a qué mercado lo podemos hacer porque yo estaba de ese lado. Pues vamos a enfocarnos a eso. Y ahí es donde nace Predmex, ¿no? Pero como que fue mágico, fue momento, fue lo que yo viví, lo que él vivió, lo que ellos vivieron, pues como que se juntó la oportunidad y resulta que este Adolfo que coincidí en la maestría, pues era un amigo mío de la infancia porque una novia suya era amiga de una de mis novias de ese entonces. Y como que convivimos mucho a pesar de que íbamos en diferentes escuelas, o sea, como que fuimos amigos por suerte en la vida. Y nos encontramos en la maestría. Y resulta que Alejandro, con el que estaba hablando, era un amigo de la infancia de mi hermano. Y entonces como que 3 personas que nos conocíamos, pero que pues ya cada quien estaba en su camino, pues nos unió en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en la combinación de sucesos adecuados y ¡pum! De ahí nace el emprendimiento de Predmex, ¿no? Y mi primer arranque.
Y lo que me encantó de eso es que conectaba. Cuando estaba yo en la fábrica, te contaba que me sentía solo, ¿no? Sentía que todas las broncas y que yo cargaba con la espalda de todas esas broncas. Y lo que me encantaba del producto, de lo que íbamos a hacer en Predmex, no era tanto el producto financiero, no era el negocio financiero, no era ni siquiera la proyección económica que parecía que esto iba a ser un negocio hiperrentable y que podíamos lograr grandes capitales. O sea, el motivante que yo veía es que a través de los productos financieros ayudaba a los Fernandos a quitar ese estrés. Cuando nadie lo pelaba, cuando nadie lo atendía. ¿Cómo le hago para comprar las máquinas, no? Nadie me puede ayudar, mis familiares y amigos pues no tienen dinero para aportarme, el banco no me presta. Pues el vehículo de financiera ayuda a estos Fernandos a pues, que su empresa crezca, a que sus empleados puedan cobrar sus sueldos, a que invierta dinero. Y entonces mi principal motivante y lo que me enamoró y que me volvió sin querer en financiero es pues que a través de este emprendimiento podía ayudar a resolver eso que me dolía a mí. La soledad, el tener todas las piedras encima y sentir que nadie me ayudaba, ni nadie me entendía, ni nadie me quería ayudar, ¿no? O no podía. Entonces, como que dije, esta es una herramienta para llegarle a la gente. Basado en el modelo que entendí de qué es lo que hicieron bien, me conocieron. Perfecto. Ese es el primero. Tengo que conocer, no quiero a través de leer un papel decidir si te puedo o no te puedo prestar. Tengo que conocerte, te entiendo, luego veo cómo lo estructuro y te ayudo. Si vas a usar el dinero para lo correcto, que es crecer tu empresa, invertir en maquinaria, hacer algo para incrementar la productividad, pues me da confianza. Y si eres una persona honesta, honorable, que estás emprendiendo, que estás metido en tu negocio, que te estás sufriendo y que quieres sacarlo adelante, pues cierras la pinza y entonces se vuelve un crédito seguro. Obviamente siempre hay riesgo, pero se vuelve un crédito relativamente seguro que va a generar ganancia, lo documentas bien, como que sentí que era la herramienta para ayudar. ¿Y cómo bajabas el riesgo? Porque digo, en ese momento, como en el momento actual, pues hoy hay muchas soluciones en cuanto a SOFOMS y van llegando distintos vehículos, pero sigue habiendo obviamente un nivel de riesgo a cada uno de los nichos en los que haces los préstamos. En ese entonces, ¿tú cómo disminuías el riesgo de obviamente pues un tema de impago y demás? ¿Y cómo lo haces ahora? A ver, lo primero que yo dije, ¿cuál es la forma de entender de quitar el riesgo? Porque pues, si yo presto, pues todo el mundo me dice que sí, ¿no? ¿Cómo veo el riesgo? La clave y la fórmula principal, no quiere decir que es mágico, o sea, me he equivocado en muchas decisiones del riesgo, de cómo medirlo, he tenido muchos raspones, o sea, he tenido créditos que no nos han pagado porque nos equivocamos en el proceso, o sea, parte de ser financiero involucra tener raspones en el camino, ¿no? Porque no hay una fórmula mágica, pues si no, habrían 1000 empresas resolviendo el problema y ya lo hubieran resuelto. Porque efectivamente el empresario pyme tiene cierta informalidad, tiene cierta volatilidad, tiene muchos factores que afectan al empresario pyme, ¿no? Hay mucha cultura mexicana de, bueno, mi factura es para hoy, pero te la pago mañana, ¿no? Aguántame para mañana. Y el empresario, pues órale, págamela mañana. Y eso lo que no se entiende es que se va a hacer una cadenita. O sea, hay cierta informalidad y hay cierto riesgo en el mundo pymes. Pero la clave que yo entendí es que no estoy viendo... Obviamente la información de la empresa es importante y el negocio y el giro y las ventas y el flujo efectivo. Pero al final, las empresas, las pymes, es el tomador de decisión. Entonces, al que yo tenía que ver es al tomador de decisión, a la persona que decidía si firmaba o no firmaba el cheque, si hacía o no hacía la transferencia, indistintamente los números que hubiera. Obviamente, veías los números para ver que tuviera las capacidades, pero la clave a la hora de dar un crédito en un crédito pyme era encontrar las voluntades. ¿Cómo puedo predecir que esta persona va a tener la voluntad de pago? Siempre, indistintamente la estructuración del contrato. Entonces tenías que encontrar a las personas y las personas las teníamos que encontrar a través de conocerlas, ¿no? Al principio, Predmex nace en 2007 cuando no existía el iPhone. O sea, es más, nacemos al mismo tiempo, Predmex y el iPhone. Entonces, no existían smartphones, no existía fintech, no existía toda la tecnología, ni los algoritmos, ni la inteligencia artificial, ni biométrico. Entonces, al principio era conoce al empresario, siéntate con la persona que es. Conoce las tripas, entiende qué es lo que tiene, conoce los piojos que tienen ahí encerrados y las cosas buenas que tiene, porque todos tienen algún muertito encerrado, algún dato que no es posible verlo a través de ver un estado financiero.
Que el modelo tradicional del sistema bancario pues es, veo el estado financiero. Y si el estado financiero cumple con los indicadores, pasa o no pasa. Y tanto las pymes es eso, es la persona, porque puede haber dos empresas iguales, una con otra, de la mismo giro, inclusive que le venden a los mismos clientes, y las dos empresas operan totalmente diferente porque dependen 100% de la toma de decisión, de las prácticas, de la educación, de la persona misma. Entonces, pues el proceso era, hay que entender quién es la persona, obviamente conectado con todos los datos, ¿no? Y eso ha ido evolucionando. Cada vez le metemos más datos. ¿Cómo le hago para conocer? Porque para escalar, pues no puedo sentarme con todos a conocerle, a dedicar horas a conocer cada empresario. Entonces, le empezamos a meter muchos algoritmos, muchas formas con el avance de tecnología, la información digitalizada. ¿Cómo le hago para conocer más rápido a ese empresario? Leerlo de manera rápida, estandarizarlo para poder determinar rápidamente a quién sí puedo darle, a quién no lo puedo dar. Y en ese proceso, lo que nos dimos cuenta también es que el sistema financiero opera, déjame utilizar la expresión de cadenero de antro de moda, ¿no? ¿Cómo funciona un cadenero de antro de moda? Es pues llega la gente, todo el mundo quiere entrar y entonces de acuerdo a la apreciación del cadenero, tú dices tú sí, tú no, basado en si me gustas o no me gustas, si te caigo o no te caigo, si te conozco o no te conozco, ¿no? Así funciona el sistema financiero. Ellos tienen los productos financieros, ellos tienen el dinero y llegamos todos a pedirles prestado. Y el banco, por sus razones, tiene un proceso súper estandarizado y si calificas, entras, si no calificas, no entras, ¿no? Un poco los ojos del cadenero, ¿no? Entonces yo decía, pues no, en ninguna industria funciona así, más que en los antros de moda y los bancos. Todas las demás empresas y todos los demás giros se desviven para ver cómo convence al cliente que compren contigo, ¿no? Que tú seas su proveedor. Esa es la lucha en el mercado. Dije, ¿por qué el sistema financiero no lucha por ver al cliente y ver cómo se lo gana? Y ese proceso en el producto financiero, lo que dije es, lo que tengo que es entender qué quiere y personalizar el producto. Porque a veces el mismo empresario que no tiene la educación financiera muy sofisticada, porque en México tenemos una educación financiera muy baja, pues tenía que entenderlo y a partir de entenderlo crear productos personalizados. Y entonces nos volvimos una financiera que personaliza productos al empresario. O sea, mi tarea es adaptar el producto financiero a la necesidad de la empresa y la realidad de la empresa. Esa personalización que al principio era manual, luego la digitalizamos para hacerla más rápida, más ágil, pues era la clave de éxito. La clave era entender a la persona, armar productos personalizados que realmente resuelvan el dolor que quieren resolver. Porque si tú vas al banco hay crédito, simple. Oye, pero yo lo que quiero financiar son mis facturas de Walmart que me paga 120 días. ¿Para qué quiero un crédito de 120, de 360, de 36 meses para financiar una factura de 120 días? Lo que yo necesito ahí es un factoraje, no un crédito de 36 meses. O quiero comprar un coche y lo que ahorita me da el banco es una línea revolvente de 24 meses. No, yo necesito financiar un coche y el coche lo voy a usar 5 años o la flotilla de coche lo voy a usar 5 años. Lo que yo necesito es un producto de arrendamiento. El banco tiene sus productos estandarizados y llegan los empresarios y ¿calificas o no calificas? Y yo lo que dije es, a ver, yo quiero entender para qué quieres, cómo quieres y entonces te creo el producto que necesites. Esa personalización, conocer a la empresa, pues me ayudó a diferenciarme y a mitigar el riesgo. Y obviamente, pues todo eso lo estructuramos con un buen contrato, con garantías cuando se puede, pero de una forma también para que legalmente pues, pueda proteger el dinero, porque algo también que hemos aprendido es que el negocio financiero no se trata de prestar dinero, se trata de cobrarlo. Porque prestar es muy fácil, ¿no? Ya lo vimos con Banco Bienestar y sus créditos a la palabra, pues llega a todo mundo y todo mundo quiere su crédito a la palabra. Ahora la bronca es cómo lo cobras, cómo lo recuperas, ¿no? Y hemos visto sus ejemplos por todos lados, pero bueno. ¿Y existe o existía un oligopolio de los bancos en México? A ver, sigue existiendo, existía y existe, porque pues tienes hoy 50 bancos, ¿no? De esos 50 bancos, 5, 7 son los grandotes. Esos 5 o 7 bancos tienen el 90% de todo el dinero del país. Entonces, sí tienes ese oligopolio. Hay otros 50 bancos, otros 40 y tantos bancos chiquitos, medianos, que ahí están resolviendo problemas. Y luego todo el mundo financiero no bancario, SOFOMES, fintechs o FIPOS, que hay como 3,000, que están resolviendo pues, lo que no está siendo atendido.
pero la realidad es que la gran concentración del dinero hoy en el sistema está en estos 5 bancos, ¿no? Y estos 5 bancos, pues no es que lo hagan mal, pero pues son pocos. Y además, pues 4 de ellos, pues la toma de decisión estratégica pues es fuera de México, ¿no? Más allá de la gestión interna, pues es fuera de México, entonces están lejos del problema. Y haciendo tan pocos, pues, oye, si me llega yo Bancote, me llega Coca-Cola que cotiza en la bolsa, por decir un ejemplo, o IBM, o no sé, Televisa que cotiza en la bolsa y que tiene el América y que tiene el Estadio Azteca, y llega Pyme Fernando Microchangarro, pues yo lo tengo que atender igual, tengo que revisar sus números igual. ¿Dónde corro más riesgo? Yo, banco. ¿Doy un crédito de 200 millones a esta gran empresa pública o doy un crédito de 1 millón de pesos a Fernando y administro un crédito de 1 millón de pesos? Pues al final la toma de decisión, pues prefiero el grandote, ¿no? Es más fácil, es más rápido, menos costoso, ¿no? 2, México viene de muchas crisis financieras. Todas estas crisis financieras generaron y provocaron que el sistema bancario estuviera a punto de colapsar varias veces. Eso llevó a que México generara una regulación que ayudara a darle certidumbre al sistema bancario, donde la prioridad del sistema bancario es cuidar el dinero de la gente que ahorra en ellas, no tanto prestar. El negocio de un banco lo gana a la hora de prestar, pero la prioridad y la regulación que creó México, a pesar de por todas las crisis que pasamos, era pues una regla donde la prioridad del banco tiene que ser cuidar el ahorro. Por ende, a la hora de prestar, tiene que ser es muy cuidadoso, regulatoriamente tiene muchas reglas que le prohíbe o le imposibilita, porque no es negocio para el banco, atender a los Fernandos de 1 millón de pesos. Sí atienden a unos pocos, pero no está creado y no hay competencia. Y la regulación, por las crisis que vivió el país, medio que le amarran las manos a los grandes controladores de dinero. Entonces, sí es un tema de combinación entre lo que nos heredaron todas estas crisis, que es muy positivo porque hoy tenemos un sistema financiero y bancario hiper sólido, tenemos una regulación que muchos países les gustaría tener, que le da mucha seguridad, y hoy si quiebra un banco, no se pone en riesgo tus ahorros. Hoy lo hemos visto, han quebrado bancos, han quebrado otras instituciones y no se pone en riesgo el dinero de la gente. ¿Qué quiere decir? No se genera un riesgo sistémico como en antaño, pues sí, ¿no? Y generaba crisis bestiales. Hoy el sistema es muy positivo, pero el negativo es que también es un sistema muy rígido que también le imposibilita llegar para la mayoría. Y entonces eso hace que se nichen en ciertos productos de prestarle a grandes empresas, prestarle al gobierno, a nivel personas muy buenos en tarjetas de crédito, créditos al consumo, créditos hipotecarios, pero en el lado pyme, que es un producto un poco más de riesgo, dependes de la volatilidad, de la informabilidad también de los empresarios pyme, pues es más difícil para el banco atenderlo, ¿no? Porque el empresario pyme también, en una realidad que hay que entenderlo, que son el 99% de los empresarios en México, pues tienen este tema que te decía hace rato de te pago mañana, échame la mano, aguántame, ¿no? Y de repente, llegó el COVID, pues no voy a poder pagar, aguántenme, no voy a poder pagar. En un producto bancario, en un producto de crédito, pues si el crédito se empieza a deteriorar, que quiere decir que se empieza a trazar 1, 2, 3 pagos, el banco casi lo tiene que quebrantar, porque así son las reglas. ¿Qué quiere decir quebrantarlo? Asumirlo como pérdida. Al final, ese riesgo de la volatilidad que tiene una pyme, porque está expuesto a la volatilidad, pues pone en riesgo la utilidad del banco de ese crédito. Prefiero no prestarlo. Si este crédito me va a poner en riesgo la utilidad y pierdo dinero desde el día 1 porque tengo que reservarlo por el riesgo que conlleva, pues prefiero no prestarlo, porque financieramente hablando es un mal negocio. Y al fin y al cabo el banco es un negocio, ¿no? Y eso es un poco lo que imposibilita atender a esta pyme, que el sector financiero no bancario, con más flexibilidad, principalmente las SOFOMES, pues pueden entender y jugar este papel que el mismo empresario pyme tiene. No quiere decir que puede tolerar que se atrasen siempre, pero tiene esta flexibilidad de ir adaptando el producto un poco más a la realidad de un empresario pyme, ¿no? Y mencionas la parte de competencia. Ajá. O sea, qué tanta competencia existe en los bancos, pero hoy con las nuevas regulaciones y también que la parte de SOFOMES, SOFIPOS, y que hoy está muy de moda el sector fintech, que también es muy atractivo para las nuevas generaciones, porque ya no solo es dónde puedo obtener más rendimientos por mi dinero o dónde me prestan más a intereses más bajos,
sino también con qué marca me identifico mejor y con qué fundador me identifico mejor, si viene de un fondo de inversión y demás. Hoy realmente hay una competencia de cara a ganar estos créditos con pymes más pareja entre Sofom, Sofipo y créditos bancarios. A ver, como te decía, hay 3,000 instituciones en el sistema financiero. Y fuera del sistema financiero, en estas olas fintech de empresas que están creando, entre las que están en el sistema financiero, puede haber otras 500, 700 empresas, ¿no? Todas basadas en resolver alguna necesidad financiera de personas o empresas. Nunca había tenido tanta oferta el mexicano de distintas soluciones. Sin embargo, cuando tú ves las penetraciones de inclusión financiera o penetración de créditos, pues ves los números súper bajos. Cuando los comparas contra países como Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Argentina, estamos por abajo en la penetración, a pesar de que tenemos un sistema financiero y una economía en teoría mucho más elevada que muchos de esos países, porque ellos tienen mejores sistemas o mejor penetración de la población y de las empresas que los mexicanos. Y la respuesta no es que no hay opciones, hay mucha competencia. El principal problema, primero, déjame nada más terminarlo. Hay mucha competencia, pero el mercado también es muy grande, el desatendido. Entonces, a pesar de que hay muchos jugadores, es difícil encontrar competidores con los que estás luchando para dar el crédito, ¿no? En la parte de crédito yo te puedo decir que cuando estoy atendiendo a un cliente, muchas veces el cliente tiene pocas opciones con qué comparar. Porque el banco ya le dijo que no, porque pues no conoce otra Sofom, porque pues ya le rechazaron el otro lado, y a veces pues estoy más bien yo solo y tal vez tengo un par de competidores. No tengo estas 3,000 opciones que tiene la pyme y estoy compitiendo contra 3,000 opciones. No hay esta competencia porque la necesidad es muy alta. Hay tantas empresas sin acceso a financiamiento que hay para todos, ¿no? Entonces no chocas tanto, ¿no? No quiere decir que de repente no choques. Esa es la primera. Pero cuando analizas, oye, ¿por qué tenemos tan poca penetración financiera? En una encuesta que lanzó la Comisión Nacional Bancaria y el INEGI, le preguntan a los empresarios formales con más de 5 empleados dados de alta en el Seguro Social, oye, ¿pero por qué no tienes crédito? ¿No? Y uno pensaría que la respuesta lógica es que no me lo autorizan, no me lo dan los bancos, no hay opciones. La respuesta mayoritaria de los empresarios pyme es: no necesito, no quiero, el crédito es malo. ¿Qué significa eso? Educación financiera. Si tú analizas el mundo de empresas y ves que el 100% de las grandes empresas, si consideramos que las grandes empresas son los modelos más exitosos, más rentables, cotizan en la bolsa, los dueños o los fundadores o los accionistas son putrimillonarios en todo el mundo, y ves que el 100% de las grandes empresas tienen productos de crédito en su empresa, tienen factoraje, tienen arrendamiento, tienen créditos, quiere decir que apalancan su capital utilizando el financiamiento como una herramienta para hacer más rentable su negocio. Pero cuando ves a los pymes que solo el 35% tienen crédito y te contestan, no lo necesito, el crédito es malo, eso es educación financiera. ¿Qué quiere decir? Que no saben usar los productos financieros para hacer crecer sus negocios. Lo ven como algo malo. Deber es malo porque deber puede quebrar mi empresa. Porque cuando pasó mi abuelo la crisis del pasado, quebró la empresa porque tenía un crédito. El crédito es malo. Es educación financiera. El problema en México no es que no hay opciones, hay competencia. El problema de México es que el empresario no está educado. Y cuando lo ves del lado de inversiones, ahora el dinero, pues el dinero tiene que trabajar, el dinero tiene que generar más dinero. El dinero en el tiempo pierde valor, ¿no? Mis 100 pesos que tengo hoy, en 5 años no me van a comprar lo mismo que me compran hoy, porque vivimos en un país que tiene inflación. Si uno entiende eso, quiere decir que si los 100 pesos los guardo en mi cochinito, esos 100 pesos todos los días valen menos. Pierdo dinero. Si entiendo eso, pues tengo que hacer que estos 100 pesos mañana sean 101, pasado 102, pasado, para que vayan generando valor, para que mis 100 pesos de hoy, mis 110 en 5 años, me sigan comprando lo mismo. Entonces tengo que invertir, ¿no? Esa es la lógica que debería ser la lógica de todo mundo. Entonces, esa lógica diría, ¿por qué guardo mi dinero en el cochinito? Pues no, porque pierdo dinero si lo guardo en el cochinito, ¿no? Hoy en México, bueno,
antes de la pandemia, el 1% de los mexicanos invertía su dinero, de manera formal o informal, ¿no? O menos del 1% de los mexicanos. Hoy la última estadística habla de poco menos del 3% de los mexicanos invierten, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el 97% de los mexicanos siguen prefiriendo su dinero en el cochinito, en la caja, en la lata de galletas, en la tanda, en la cuenta de cheques o ahorro donde no me genera ni un centavo. La gente no invierte, todavía no entiende el concepto básico de que mi dinero tiene que generar más dinero porque si no está perdiendo y a nadie le gusta perder dinero, ¿no? En comparación a Estados Unidos, pensando que es como el más evolucionado financieramente hablando, educado financieramente hablando, podríamos pensar, los estadounidenses, el 60-70% de los estadounidenses invierten de manera regular. ¿Entienden este concepto tan básico de que tu dinero que ganaste en tu sueldo, que ganaste en donde sea, tiene que generar más dinero para que no pierda valor en el tiempo? Entonces, pues todas las empresas fintech, no fintech, bancos, neobancos, lo que quieras, están buscando convertir al mexicano en que sea más inversionista, más cuenta. Toda esta ola de neobancos, criptomonedas, que fue muy empujado por el COVID y la digitalización, hizo que incrementara del 1 al 3% de mexicanos, ¿no? La gente que invierte. Pero es muy poquito. Todo lo que hagan hacia adelante tienen un mercado enorme por capturar y para eso necesitan ir educando al mexicano, ¿no? O sea, hoy uno de los principales, si no es que el principal reto de México en tema financiero es la misma educación financiera del mexicano 100%. Para poder tomar las oportunidades que hoy el sistema financiero y una amplia competencia y cartera de distintas soluciones tienen. A ver, más que aprovechar las oportunidades, es entender que todos los seres humanos tenemos que ser financieros. ¿Por qué? Porque todos necesitamos el dinero para vivir. Todos trabajamos y necesitamos un sueldo porque tenemos que ir a comprar la comida y pagar y tengo que ir al restaurante o tengo que ir al súper o al mercado y pagarle al marchante con efectivo. Necesito dinero para vivir. ¿Qué quiere decir? Que tengo que aprender a usar el dinero. Y aprender a usar el dinero no es gastar, ingresar y gastar. Es aprender a usar todas las herramientas para que el dinero funcione para mí. Esa es educación financiera. Y hoy en México no lo tenemos. Y hoy en México, hoy en el sistema educativo, pues, ¿cómo aprendiste a usar el dinero? Saliste a la vida y de repente, pues, aprendiste y de repente tenías una tarjeta de crédito y aprendiste. Tu máxima educación financiera es lo que tus papás te enseñaron de cómo se manejaba. Y si tus papás tenían mala educación financiera, pues tú aprendiste a macanazos, a tropiezos, a cómo manejo una tarjeta de crédito y cuándo gasto y por qué sí y cuándo agarro mes sin intereses. Todos aprendemos empíricamente porque el sistema financiero no nos enseña. En la casa no hay educación financiera. Salimos al mundo y aprendemos a usar el dinero. Esa es la educación que tenemos. Ese es el gran reto. Más que para aprovechar las oportunidades, para aprender a usar el dinero a nuestro beneficio. Invirtiendo, financiándonos cuando necesitamos financiarnos y para qué si necesitamos financiar y cuándo no. Es aprender a usar el dinero, es ser financieros. Y ahí está el gran reto. Porque si aprendemos a usar el dinero a nuestro favor, generamos riqueza, generamos bienestar, generamos mejor calidad de vida. Lo usamos a nuestro favor y no como el problema, porque hoy el estrés financiero es una de las causas que más consultas gastronómicas genera hoy en México, ¿no? El estrés financiero es uno de los grandes problemas de los mexicanos, porque tenemos más gastos que ingresos, porque nadie nos enseñó que pues, hay que gastar menos de lo que ingresa. Sí, y en muchas ocasiones es casi todo el estrés o el principal estrés que tiene el mexicano, el estrés financiero. Y además, y otra cosa importante del mexicano es, ¿qué es lo que puedo gastar? Lo que puedo ingresar. Entonces, dependo 100% de mi sueldo, ¿no? Entonces, si veo un sueldo mejor allá al lado, pues me voy a brincar allá porque me pagan un peso más. En lugar de entender que sí, el sueldo es tu fuente de ingreso de tu día a día, pero si tú dijeras un cachito de tu dinero a invertir, ese dinero empieza a generar más dinero, entonces ya no solo dependo de mi sueldo y de mi hora hombre que le meta a trabajar, sino que hay otro cachito de dinero que aquí puede ir creciendo y me va generando un poco más dinero y conforme voy haciendo que eso crezca más, pues puedo llegar a un momento en donde pues tal vez lo que necesito para mis básicos sale de mi inversión, no de mi trabajo. Cuando logro eso, puedo escoger trabajar donde me guste, no donde me pagan más.
Y eso es felicidad para el ser humano. Pero eso no lo entendemos. Entonces estamos trabajando como burros, a ver quién me paga más y trabajo más para intentar de darme la calidad de vida que en todos soñamos. En lugar de empezar a aprender a usar el dinero, que puedo lograr el sueño y tengo que empezar a invertir para poder lograr ese sueño y dedicarme a lo que quiero, a mi sueño, ¿no? En lugar de trabajar solo por dinero. Pero estamos atorados en el trabajo del burro. Trabájale como burro hasta morir. Y los mexicanos nos caracterizamos en el mundo como ser grandes trabajadores. Si a ese esfuerzo y ese gran virtud que tenemos los mexicanos, que somos trabajadores, que somos creativos, le ponemos educación financiera, wow, hacemos una maravilla del país. Maravilla. Y eso va a aprovechar hoy. Hay mucho emprendimiento porque está toda esta necesidad. Entonces hay muchas herramientas, hay muchas opciones, ¿no? Hay una de las cosas más, además de la encuesta que ya te dije, hay otra pregunta que hacen en esta encuesta del INEGI, la Comisión Nacional Bancaria, y le preguntan a estos mismos empresarios no sé si ya te la comenté, ¿cuántos conocen a las SOFOMES, no? SOFOMES son 60% de las empresas del país. La mitad de los empresarios no saben que existen. Si no saben que existen, ¿cómo saben que ahí pueden conseguir financiamiento para comprar maquinaria? ¿No? Lo que me pasó. Mi mundo se cayó cuando el banco de toda la vida me dijo que no. Y mi mente es, chin, ya fregué. No, y también cómo saben qué tipo de empresas y qué tipo de regulaciones tienen, porque están estos casos sí, donde una empresa que se supone que está estructurada, ya sea de inversiones o de préstamos, sí, te presta y luego desaparece y te das cuenta que no tenía ninguna estructura dentro del sistema bancario de México. Y a lo mejor te dijeron, sí, es una SOFOM, y no era nada. O sea, era gente nomás prestando dinero y cobrando. No sabemos investigar y entonces los defraudadores pues se aprovechan de la ignorancia y órale, pásame dinero y de repente, chin, me defraudó y ahora ¿cómo consigo dinero? ¿Cómo? Pues no, te defraudaron, menso, porque no investigaste. Porque no le exploraste, porque no eres curioso, porque no sabes. Efectivamente, nuestro gran reto como país se llama educación financiera. Más allá de todas las demás, porque hoy hay muchas oportunidades, hay mucho dinero, hay muchas herramientas, ¿no? Oye, Fernando, estamos llegando al final de la charla. Me gustaría preguntarte en todos estos años de trayectoria, no solo profesional, sino de vida, ¿con qué lección te quedas que te ha ayudado a convertirte en la persona que eres hoy? A ver, todo este proceso de abrir Predmex, luego abrir Lender, el crowdfunding, luego abrí otras empresas, todas resolviendo emprendimientos y luego abrí otros emprendimientos y me dedico a darle clases a emprendimientos y luego también me volví presidente de algunas asociaciones del sector financiero representando el sector. Toda la carrera, desde que estaba como ingeniero ahí de la planta y que fui tomando cosas que no sabía, desde la sentada con el del sindicato, como el toma la dirección general, pues, ¿por qué te vas a ser financiero cuando no sabes financiero y no tienes dinero? Todo se ha resumido en atreverme a hacerlo, en subirme al caballo, quitarme el miedo, porque nunca en ninguna decisión que tomé tenía certidumbre de qué iba a pasar. Obviamente existía el miedo ahí. Y en tu pregunta es, resumo, ¿qué es la enseñanza que he tenido ahí? Que en esta vida se trata de atreverse a hacer, de correr un poco de riesgos, de decir, voy a hacerlo. ¿Cuál es el motor el que te da certidumbre a hacer algo que hay mucha incertidumbre, como emprender un negocio nuevo, invertir en tu maquinaria o en tu negocio, conseguir y probar productos financieros de estas empresas nuevas que tal vez no conozco porque siempre he estado con el banco rojo o el azul? Es atreverte y probar, es hacer, porque el mexicano somos soñadores. Somos creativos, somos graciosos, somos amigueros, pero somos miedosos para tomar decisiones, para aventarnos a hacer. Como que soñamos mucho, pero hacemos poco. Y el aprendizaje, lo que me llevó a mí hoy que veo para atrás es, ¿qué ha pasado? ¿Qué me ha llevado a donde estoy hoy? Que me he atrevido a hacer. No me puse a cuestionar si podía perder todo o no. Y claramente tuve riesgos y tuve momentos difíciles y voy a seguir teniendo raspones. Es parte del proceso. Es atreverme a subirme al caballo. Atreverme a subirme y cuando me subo y veo que no me tira y que yo puedo y que no pasa nada y que está fácil y dices, sí puedo. Y cuando agarras confianza, pues te animas al siguiente y ya no solamente es montar de aquí para allá, ahora lo voy a hacer es más, me quiero subir al caballo más rudo, al más brioso, porque me quiero divertir y quiero sentarme sobre él
Oye, ¿sí me puedo caer? Sí me puedo caer. Sí me puedo romper sí, pero me tengo que atrever, ¿no? Un poco siguiendo con que empezamos con el caballo, me conecta ¿qué es lo que he aprendido? Hay que atreverse en la vida a hacer. Y para atreverse a hacer y tener éxito a pesar de los fracasos, es que lo que hagas te divierta, que lo que haga te guste. Porque cuando yo tenía broncas en la fábrica, que no me encantaba hacer lo que hacía, las sufría y me ponía en punto de llorar, me ponía en situaciones de súper estrés. Y obviamente eso, cuando llegaba con mi energía a enfrentar el problema, llegaba con menos 10 de energía. Cuando abro todas las financieras, Predmex, Lendera, todo lo que estoy haciendo, como lo que me motiva es lo que te decía al principio, sé que soy un vehículo para ayudar a otros empresarios, me motiva. Oye, sí corro el riesgo de que me equivoque y le preste a alguien que no me pague y eso pues me va a doler, voy a raspar, va a costar. Pero el motivante de hacer me ayuda a enfrentar el problema, me hace más fácil enfrentar los dolores. Y cuando pasan estos momentos difíciles, cuando estoy haciendo algo que me gusta hacer, el motor de hacerlo no es el raspón, es que me encanta lo que hago. Entonces... Sí, como el caballo termina siendo el ciclo de tu filosofía de vida. Exactamente. Atrévete, haz y haz algo que te gusta. Enamórate de lo que hagas, porque cuando haces lo que te gusta es más fácil pasar esos momentos difíciles cuando te caes del caballo. Que ahorita cuando me caí el caballo no me dio miedo, porque estaba haciendo algo que me gustaba. Ahora súbete otra vez porque me gusta el caballo, ¿no? Y es lo mismo en el emprendimiento, es lo mismo en la empresa, es lo mismo en tus decisiones, eso es lo mismo de decir, bueno, ok, voy a sacar mi dinero del cochenito donde me sentía 100% seguro y voy a meter 10 pesitos en Lendera, o voy a meter 10 pesitos en criptomonedas, o voy a meter en acciones, o voy a empezar a probar para aprender, ¿no? Es atreverte, o voy a atreverme a emprender, o voy a atreverme a trabajar en el lugar que me gusta trabajar, no en el que me pague más, porque quiero hacer lo que me gusta, es atreverte, ¿no? Es un poco, esa es la aprendizaje y filosofía con la que resumo mi vida, mi carrera y lo que me mueve hoy, ¿no? Fernando, pues te agradezco muchísimo el tiempo. Creo que fue una gran charla y creo que, oye, fue autoconclusiva con lo que estábamos hablando al inicio. ¿Cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales, en tus empresas, para que puedan ver los proyectos que estás haciendo en el día a día? Claro, a ver, me pueden encontrar muy fácil en cualquier red social como Fernando Padilla EZ, ¿no? Es muy fácil, me pueden encontrar. Tengo mi blog podcast igual que se llama Capitales con Z, capitales.net, donde escribo, hablo y tengo YouTube, Spotify, el blog capitales.net, donde hablo sobre gestión de negocio, consejos para el emprendedor, manejo de las finanzas en la empresa, de una manera, en un lenguaje muy sencillito, muy fácil para todos. Me pueden encontrar en las empresas, en cualquiera de las empresas. El grupo se llama Grupo Alifin, donde están todas las empresas que he fundado del sector financiero para resolver necesidades de los empresarios de financiamiento y también para necesidades de inversión, donde tenemos algunos canales donde la gente puede aprender a invertir, los podemos asesorar, donde está Predmex, Lendera, Green Rent, Hellab y Recupérate Ya, ¿no? Son las 5 empresas del grupo, todo bajo Grupo Alifin, pero pues la más fácil es como Fernando Padilla, en cualquier lado ponen Fernando Padilla EZ y me van a encontrar. Es relativamente fácil, hay bastantes cosas ahí en las redes para encontrarme, y cuando me encuentren, si quieren conectar conmigo, preguntarme, pues intento normalmente contestar personalmente todo lo que en las redes sale, no a la velocidad de inteligencia artificial, pero sí, pues sí intento contestar todo, responder, guiar, asesorar, ¿no? Sí, ir haciendo algo muy personalizado y está lanzando tu marca personal, entonces que puedan ir allá y puedan ver los videos y los contenidos que tienes. Así es, encantado de recibirlos y ayudarlos, los que necesiten. Quiero ayudar a otros empresarios, a otros emprendedores a hacer sus sueños éxito y realidad y que no se sientan solos porque no están solos, ¿no? Pues Fernando, te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio y pues recuerden que todo avance es progreso. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Encantado de estar aquí con todos ustedes y gracias por dejarme este espacio para compartir y encontrar mis respuestas. Gracias, nos vemos. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.